Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer con nosotros en sintonía aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Hernán Gómez Bruera que nos toma esta llamada. Hernán Gómez Bruera es analista político, periodista e internacionalista, es conductor de un programa de análisis e información política en la Octava en Televisión Abierta y también autor de una columna en el diario En Heraldo y también autor de varios libros, entre otros un libro muy importante reciente sobre traición en Palacio, el negocio de la justicia en la Cuarta Transformación, y le agradecemos que nos tome esta llamada y lo buscamos para que nos compartiera su experiencia, porque como ha hecho en otras manifestaciones de distinto sentido, tanto a favor de López Obrador, pero también en contra de López Obrador, ha ido ahí a hacer preguntas pertinentes y sin embargo en esta ocasión recibió, pues, según lo que vimos en el video, no solo insultos, sino incluso violencia física. Hernán Gómez, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Rubén, ¿qué tal? Gracias por contactarme y te saludo a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, Hernán. Bueno, pues creo que la mayoría del auditorio aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en este espacio Cosa Pública 2.0, que es de análisis e información política, sabe de esta marea rosa, que es la tercera, digamos, convocatoria de quienes supuestamente estaban preocupados por desaparición del INE, Poder Judicial, y que claramente ya el domingo salieron a apoyar a Xóchitl Gálvez. Y tú has cubierto la mayoría de esas manifestaciones, Hernán. ¿Fue más violento? ¿Hubo más insultos? ¿Un entorno, digamos, de más riesgo para ti este domingo pasado? Yo sí lo sentí en general, Rubén. Me parece que la marcha de la Marea Rosa yo veo dos fenómenos. Por un lado, una inconsistencia discursiva cada vez mayor, una incapacidad de explicar sus motivos, porque cada vez empiezan a ser más inconsistentes. Digamos, de la última marcha a la actual, el cambio, el posicionamiento político de pasar de llamarse ciudadano, sociedad civil, neutral, apartidista, a asumir el apoyo a una candidatura y ya salir con las banderas del PRI, del PAN, marchar, pues hay una contradicción y entonces lo que estamos viendo es que mientras disminuye la consistencia discursiva, paradójicamente se incrementa el nivel de violencia, que yo lo que vi es que no quiero catalogar a todos los que salieron a marchar como violentos, evidentemente, Claro. Sería muy injusto, pero sí pude ver que el clima en otras ocasiones es simplemente de violencia verbal, porque yo lo veo, porque como a mí me reconocen y me ven en las marchas y lo he palpado directamente por las cosas que me gritan, etcétera, pues sí se ve que hay ahora una molestia mayor que ya pasa a lo físico. Allá no es solamente que te griten, que te descalifiquen, que te digan que les das asco, que fuera de ahí, que esa no es tu marcha, que no tienes derecho a estar en la plaza haciendo tu trabajo periodístico, sino que además ya hay una especie de invasión a tu espacio físico. Ya me pasó que un sujeto llegó y me dio una cachetada, me quitó los lentes, me sacó la gorra, después siguió molestando, después otras personas que llegaban a quitarme, por ejemplo, yo llevaba una bandera del de PAN en la mano, porque sí. también era parte de mi traje para no ser tan visible y reconocible, y me quitaban, algunos de ellos me quitaban la bandera, y ya era una invasión a mi espacio físico. Claro. Y sí sentí una temperatura más alta, pues un clima de mucha más crispación en ciertas personas que, pues quizás al ya no tener motivos o consistencia discursiva, lo que tienen son emociones, crispación, y ya actúan con una cierta dosis de violencia. Y vimos también que hubo enfrentamientos con las vallas que se pusieron alrededor del gente, había un compromiso de que no iban a traspasar esas vallas y las traspasaron. Entonces, pues sí fue una marcha donde sí se dio un tono, creo que preocupante, distinto y preocupante al de las anteriores. De hecho, ya identificaste en tu cuenta de Twitter, identificaste a este agresor muy directo que se llama Alfonso Flores Durón y Martínez,
apellidos muy fifís aparentemente, y se ve con mucha virulencia, insultos, epítetos. En las anteriores, digamos, para quizás algunos radioescuchas aquí de Radio Universidad de Guadalajara, si no recuerdan todas, pero tú te has distinguido, me parece, de una manera valiente, pero también perspicaz de ir a confrontar los mismos discursos, y has logrado pues algunas entrevistas maravillosas que han revelado un discurso al menos clasista, ¿no? Y muy racista en muchas de las primeras convocatorias, no solo de las mareas, sino incluso otras. Y ahora aparentemente pues ya ni siquiera te dejan, se atreven a responderte, porque parece que queda en evidencia, Hernán. Así es, Rubén, te agradezco tus palabras hacia mi trabajo. Mira, yo lo que trato de hacer, más que ir a confrontar, es pues es develar. Sí. Yo trato de que las personas se muestren pues tal y como son, y simplemente lo que hago es recopilar expresiones que develan justo un pensamiento muchas veces clasista y racista, no de todos los que están en esas marchas, pero sí en algunos casos puntuales que lo he mostrado. Incluso el presidente lo ha llevado a la mañanera en algunas ocasiones, y bueno, eso a ellos les molesta porque no les gusta verse en el espejo, y eso ellos lo asumen como que yo soy alguien que va a marchas a provocar. Y lo que sí me ha llamado la atención, a raíz de este sujeto que mencionaste, Flores Díaz Durón, que fue el que me agredió, es que este sujeto en sucesivos tweets justifica su conducta, como diciendo justamente que el tipo de trabajo que yo hago es una provocación, y que el tipo de trabajo que yo hago no le gusta, y que el tipo de trabajo que yo hago agrede. Entonces, de esa manera, con esa lógica, justifica un comportamiento violento, o cree que puede justificarse un comportamiento violento. Y no me preocupa que un loquito diga esas cosas, me preocupa que haya gente que lo siga, porque claro, en efecto he visto en redes sociales, por ejemplo, a un intelectual llamado Aurelio Aciain, que es de estos que ahora firmaron el desplegado de apoyo a Xochitl Gálvez, que es la gente que siempre critica al presidente López Obrador por su intolerancia. Es ese tipo de gente que siempre dice que este gobierno es antidemocrático y dictatorial. Bueno, esa persona que estoy mencionando y otros como él también han justificado estas actitudes violentas en la marcha, y eso me parece muy preocupante. O sea, claro. que no solo haya actitudes de violencia, sino que haya personas que respalden este comportamiento violento. Así es. Eso me parece grave, ¿no? Hernán, también has asistido a manifestaciones de apoyo a la Cuarta Transformación. Si entiendo bien, si leo bien tu trabajo, tú eres simpatizante en general del proyecto, pero también crítico de algunos aspectos del mismo, como lo has demostrado en el libro más reciente. Pero lo que te quiero preguntar, Hernán Gómez Bruera, si en manifestaciones, digamos, de simpatía a López Obrador, también hay como virulencia a algunos periodistas que a lo mejor no son tan, que hacen un trabajo semejante con esa manifestación como el que tú haces con la Marea Rosa. Mira, siempre hay gente intolerante, y hay en los dos bandos. Y vivimos en un clima de crispación y de encono y de grieta, como le llamaba Alberto Fernández en Argentina, de que es una polarización extrema, donde el que no piensa como tú es visto como un enemigo, etcétera. Sí hemos visto en marchas pro López Obrador expresiones de intolerancia hacia periodistas que no le simpatizan, o hacia figuras que no le simpatizan al obradorismo. Porque en alguna ocasión fue contra Denis Dresser, en otra ocasión fue también contra Irving Pineda. Yo lo que vi en esas ocasiones, sin embargo, fueron gritos. No vi que los violentaran físicamente. No está bien que los griten, no está bien que los confronten de esa manera, pero yo esto que vimos el domingo no lo había visto en manifestaciones o en digamos, en momentos en los que los simpatizantes de la 4T o del obradorismo han tomado la plaza pública.
¿Cómo calificas, digamos, esta crispación? Tú la señalaste, otros la señalan como una polarización y evidentemente pues los críticos de López Obrador lo responsabilizan, dicen que desde el púlpito de la mañanera, incluso ya al calificar así estas conferencias de prensa como el púlpito, ya hay una descalificación de entrada y se dice que López Obrador es responsable. ¿Te parece que es el presidente el que tiene toda la responsabilidad o cómo calificarías este clima en el que se ha desenvuelto todo el debate público prácticamente a lo largo de este sexenio, Hernán Gómez? Pues sí creo que el presidente tiene una responsabilidad en calentar el ambiente político, que yo en momentos es algo que he visto con buenos ojos, porque está bien que como sociedad seamos más politizados. Pero también creo que sí, el presidente en algunas ocasiones ha hecho declaraciones eh, quizás demasiado que suenan a ataques a dominem, hacia ciertas personas, hacia ciertos periodistas, hacia ciertos intelectuales, que sí contribuyen a generar un clima de polarización, un clima de mayor encono. Ahora, no es el único el presidente. Y del otro lado vemos expresiones semejantes. Entonces, para que haya polarización se necesitan dos. Esta idea de que el presidente polariza y ya, nada más, y todos los demás son simples víctimas, no, eso es falso. Parece que aquí hay una cosa de dos lados, un juego político en el que entran los dos bandos y que en muchas ocasiones el bando de los adversarios del presidente promueve la polarización tanto o más que el presidente. Es difícil encontrar un solo responsable, me parece. Claro. Y bueno, un ejemplo de esto es esta etiqueta, este hashtag que intentaron colocar de narcocandidata, narcopartido, Por narcogobierno, ejemplo, ¿no? Narcopresidente, que es muy eso, duro. porque es Porque, ya recurrir a la mentira como arma política. Me pasó en la marcha, a mí me decían narco, decía de que el presidente es un dictador, que el presidente es un narcotraficante y que tú también contribuyes a eso y tú también eres narcotraficante. O sea, a claro, esos niveles hemos llegado, es una descalificación. O sea, no hay ninguna evidencia de que el presidente tenga un vínculo con el narcotráfico, solo hay una convicción que no se respalda en nada, en ningún dato duro, ninguna afirmación sólida, y sin embargo cada vez es más utilizado en el debate político. Eso es polarización, eso es claramente, eso es llevar la polarización al extremo. Lo empezaron haciendo, promoviendo en redes sociales una campaña alimentada con un montón de bots y con mucho dinero metido ahí, y la propia Xóchitl Gálvez en un segundo debate presidencial terminó también recurriendo a esos apelativos, llamándole a Claudia Sheinbaum narcocandidata, llamándole a Morena narcopartido. Eso es polarizar, y eso es la misma polarización que promueve el presidente. Están los dos metidos en esa misma lógica. lo hacen los dirigentes políticos y la candidata de una manera consciente, pero me parece que quienes, digamos, son sus clientelas, quienes asisten a estas convocatorias, quienes dicen estar de acuerdo con ellas, muchas veces las referencias vienen a lo mejor de grupos de WhatsApp que difunden información, memes o líneas simplificadas de datos sin corroborar, sin tener fuentes confiables o datos duros acerca de lo que ahí se está diciendo, ¿no? Así es, así es. Y creo que eso no ayuda en nada al debate público, más bien lo enrarece, porque ya recurrir a la mentira de forma deliberada como arma política es una cosa muy triste. Creo Así es. que eso muestra lo bajo que puede caer o que ha caído esta oposición. No toda, pero sí un sector importante de la oposición. Estamos conversando con Hernán Gómez Bruera, periodista y analista político, conductor del programa informativo en La Octava. Y bueno, ya para cerrar, Hernán, me gustaría conocer tu opinión de cómo crees que vamos a salir justamente después de la elección de esta polarización, o si incluso habría algún riesgo eventualmente en un resultado electoral cerrado, que no me lo imagino según las encuestas electorales, pudiera haber algún riesgo de confrontación directa entre partidarios de ambas coaliciones.
No lo creo, me parece que Claudia va a promover un tono diferente. Ella ya tiene un tono muy distinto al del presidente López Obrador. No habla de una manera agresiva y me parece que ella ha hablado en sus últimas expresiones públicas, tanto en el debate como ayer en un programa de tercer grado en el que participó. Uh-huh. Claramente ella habló de que va a gobernar para todos los mexicanos, y yo creo que a ella misma le va a convenir buscar tranquilizar un poco los ánimos. Me parece que esto es natural, bueno, no natural diría, pero se explica en gran medida por el clima electoral. Yo creo que esto, una vez que Claudia quede en la presidencia, va a buscar, bueno, una vez que triunfe pues en la elección, me parece que va a buscar más reconciliación. Yo creo que ya lo ha hecho. Incluso los diálogos por la transformación fueron un proceso muy abierto a escuchar voces diferentes. Entonces yo creo que sí, esto va a cambiar, al menos es mi esperanza. Finalmente, Hernán Gómez Bruera, justo, bueno, pues antes de la elección quedan estas 2 semanas que van a ser evidentemente muy intensas, pero pues ellos se dicen confiados, supuestamente, de acuerdo a algunas lecturas, más de simpatía hacia esta postura de la marea rosa, y fenómenos como el que hoy se da a conocer, el desplegado que firman 250 intelectuales y artistas. Como escribías en tu cuenta de Twitter, qué bueno que por fin admiten su postura partidista, ¿no? Pero esto cambia en algo, quizás la correlación de fuerzas electoral, es decir, si, como dice, la oposición fue exitosa, ¿crees que pueda mover tendencias electorales o es una convocatoria a los propios ya, digamos, simpatizantes? Estos intelectuales no representan nada, se representan a sí mismos. Yo ahí veo, bueno, obviamente hay gente muy talentosa, preparada, no los califico en el ámbito intelectual, pero no son representativos de la sociedad, ni son ni son referencias que lleven a la gente a modificar el sentido de su voto. Justo creo que si algo ha quedado claro en este sexenio es lo poco que representan estos sectores. Son sectores que en gran medida pues se han sentido agraviados por esta presidencia. Otros tienen preocupaciones legítimas frente al gobierno de López Obrador. No hay que descalificarlos a todos ni todos sus motivos, pero sí hay una parte donde creo que actúan como una especie de digamos, ejerciendo una especie de defensa gremial frente a un sector pues que ha sido de alguna forma ninguneado porque en el pasado eran interlocutores privilegiados del poder y se beneficiaban incluso económicamente, claro, de su relación con gobiernos del PRI y del PAN. Como las empresas ha cortado todo eso de una forma que les ha perjudicado directamente en sus bolsillos. Entonces, pues eso es lo que vimos con este acto del día de ayer, este cierre de filas en torno a la candidatura de Xochitl Gálvez. Yo dudo que le aporte gran cosa. Yo dudo incluso que las encuestas se puedan mover ya del lugar en el que están, para ser sincero. Me parece que no se han movido en toda la campaña. Claudia ha mantenido una ventaja contundente sobre Xochitl Gálvez, que no se ha movido en estos meses y ya no creo que se vaya a mover. Finalmente, Hernán, ¿vas a presentar denuncia contra el agresor que te atacó el domingo, Alfonso Flores Durón? Pues sí, lo estamos considerando. Bien. Porque es importante que estas personas sepan que sus acciones pues tienen consecuencias, no, y que entiendan que hay límites. Sí. Y que el límite es, mira, yo nunca he sido partidario de la censura ni de la cancelación hacia alguien que piense diferente, por muy escandalosas que sean sus posturas y muy intolerantes, pero sí creo que cuando se trata de violencia física tenemos que ser muy contundentes y decir que eso no se vale y no se puede permitir. Bien, vamos a estar al pendiente. Si presentas una denuncia, por aquí compartimos la información. Por lo pronto, muchas gracias, Hernán Gómez Bruera, por aceptar conversar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0 para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Gracias, saludos. Hasta luego, Hernán Gómez Bruera. Y bueno, solamente una punta en lo que decía, y bueno, ya compartiremos la información también acerca de estos intelectuales. Algunos a los que se refería Hernán Gómez Bruera que se benefician económicamente es, por ejemplo, las empresas que encabezan Enrique Kraus con Editorial Clio, y también el grupo Nexos, donde está a la cabeza Héctor Aguilar Camín, y ambos críticos muy severos, muy duros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y por lo tanto, en este caso, pues están respaldando la candidatura de Xóchitl Gálvez. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.